Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Pues esto se pone cada vez más interesante. Antes de los titulares, comentar que hay una cosa que a nosotros nos sorprende y que hemos explicado muchas veces, y es la sensación de que hay gente que se junta a Sánchez pensando que le va a dar vida. Y lo que hace Sánchez, y solo hay que ver su recorrido en política, es dejar cadáveres al lado de la carretera. Es su gran especialidad que parece que algunos no han aprendido, que se creen, como algún nuevo ministro, un héroe nacional, porque les ha nombrado, les ha tocado con ese dedo divino el presidente Sánchez, pero parece que les embelesa de en cierta manera porque no acaban de entender que luego de ese momento amable siempre hay el momento de traición. Se lo pueden decir, por cierto, a Puigdemont. Y sí que hay una cosa obvia en todo este recorrido, y es que parecen o realmente confirman que son todos una tropa de ignorantes. Hoy vamos a hablar de que el PSOE está pidiendo tregua. Parece que no son conscientes de que lo que han hecho, porque la avalancha de situaciones, ya no solo de jueces, sino de Europa, de la sociedad civil, la gente de Estado, pues es atronador, obviamente también de las protestas en la calle. Europa mañana precisamente hablará de la ley de amnistía y hoy lo ha pedido el exministro López Aguilar, socialista, ha pedido a la presidenta del Congreso la ley de amnistía que ha sido admitida hoy precisamente en el Congreso para hablarla mañana. Es una situación excepcional. Solo se ha hablado de estos temas, vamos a decirlo así de claro, de algo que infrinja, que viole el derecho europeo, hablando de Hungría, Polonia, y ahora hemos puesto a España, para que vean que no todo está precisamente tranquilo. Europa también advierte la difícil situación fiscal en España de una deuda muy elevada, para que luego digan que Nadia Calviño es una genio, en fin. Y las cosas no solo les van mal por Europa al Partido Socialista de Sánchez, sino internamente, obviamente, los jueces están pues enfadados, vamos a ser finos y delicados. Es que algunos se cree de verdad que si todas las asociaciones de jueces, aunque los últimos días la de siempre empieza a divagar, están en contra de la ley que ya ha propuesto y que ha admitido ya a trámite el Congreso este gobierno, pues imaginarán pues que harán todo lo posible. Y hoy el Tribunal Supremo anula el ascenso de Delgado a la Fiscalía. Luego 18 fiscales del Supremo critican al fiscal general por no protegerles del lawfare. Recordemos que también hoy se han llevado dos iniciativas tendentes al lawfare en el Congreso de los Diputados. Una muy curiosa sobre los atentados de Barcelona, que nosotros, como hemos comentado en redes, pues decimos que está bien que se investigue los atentados de Barcelona. Puede ser muy divertido. Y saben que cuando no sabemos de algo decimos que de esto no sabemos, y cuando sabemos nos echamos unas sonrisas. Luego nos iremos siguiendo en el tema judicial al juez del tsunami que pide que se investigue por terrorismo a Puigdemont. Recuerden que si eso sucede, Puigdemont no podría ser indultado. Puigdemont, el que votó a favor del presidente porque le ha creído, en fin. Puigdemont, nunca fuiste el más listo de clase. Te lo recordamos en el 91, a finales del 91, cómo te toreaban. En fin, está claro que se han vuelto a aprovechar de ti. Y a nosotros nos sabe mal, porque uno al final puede ser lo que sea, pero lo peor es ser patético. Luego nos iremos a las últimas noticias que han ido surgiendo sobre el atentado, porque hay que llamar así, a Alex Vidal Quadras. Me parece que ha sido un ciudadano francés el que efectuó el disparo tras ser encargado por alguna persona nacional. Y aquí es donde empiezan a surgir dudas, descartándose cada vez más la tesis iraniana que había puesto el propio Alejo Vidal Quadras en marcha, y que parece que podría responder un atentado de interés político, vamos a decirlo así, para desestabilizar el país. Lo cual sería de una extrema gravedad, porque se imaginan que un particular, y hablaremos del tema, no encarga por motu propio una cosa así. Es de los temas interesantes. Luego tenemos a Feijóo, que parece que, oiga, pues no sabemos si nos escucha o no, pero parece que vamos a ser menos finos que él. Parece que se va a cargar a Gamarra. Ayer ya decíamos que parece que va a ser la patada hacia adelante a Europa. Hoy lo ha confirmado en el programa.
Espejo Público a la mañana diciendo que sí, más o menos que sí, pero nosotros le decimos, Alberto Núñez, si quieres hacer algo en la vida, como ser presidente, te has de cargar a Bendodo, a Borjita, a Tellado, a Cuquita, que parece que ya está fuera, y a todo ese grupo que han llevado al fracaso de tu opción a ser presidente. Dice que habrá más movilizaciones, nosotros también comentamos que eso es necesario, y ha salido un poco a la luz esa frase sobre ese tic patológico que ha dicho que parece que tiene el presidente Sánchez por aquello de las risas en el Congreso. Hombre, se la han echado encima a todos los socialistas. Hombre, quien a estas alturas considere que el perfil de Sánchez es de una persona normal, pues parece que tendría más bien el problema ese análisis. Está claro que el perfil de Sánchez es de un psicópata, vamos a decirlo con todas las palabras, creo que nadie se va a sorprender, que consigue sus objetivos con un fuerte narcisismo, y eso denota al final una fuerte inseguridad personal y la sensación continuada de que le van a traicionar, y por eso antes de que le traicionen hasta los más fieles los ventila. Es un perfil de libro, vamos a decirlo así. Luego hemos tenido movimientos en el PP catalán, una entrevista que van a ver las próximas horas de Alejandro Fernández, donde dice una cosa bien cierta: el PP no puede pretender ser en Cataluña como el PSC. Aparte de que sea bien cierta, es una hostia en la cara a Alberto Núñez Feijóo. Vamos a ver cómo llevan y gestionan este tema. Luego nos iremos a esos momentos dramáticos, que siempre hay momentos dramáticos. En este canal intentamos evitarlo con alguna sonrisa, pero ese momento Montero y Belarra, que casi les ha faltado llorar, nos echa Sánchez, pero otras dos, como Puigdemont, tontas del bote, pero ¿qué pensaban? Se aprovechan de ellas y las dejan tiradas. En este caso hay una pequeña diferencia importante, que hasta estas votaron a Sánchez para ahora quejarse pensando que les iba a hacer algún favor. Pero el problema es que si no lo hubieran votado, hubieran ido a elecciones, hubieran desaparecido directamente de la política. Son dos personajes que jamás deberían haber entrado en política, porque recuerden que esta gente pedía al cielo y al final lo que llenó fue los bolsillos de vivir para ellos, no para aquellos que les votaron. Luego nos iremos a ese nuevo aplazamiento de esa reunión de verificadores internacionales, que es una reunión súper sorprendente, vamos a decirlo así, nos vamos a poner en plan Snoopy, pero es súper sorprendente que un Estado negocie con unos verificadores internacionales de cuyo nombre nadie conoce en un país tercero, Suiza, sobre, en principio ha dicho hoy, el independentismo en voz de un parlamentario en el Parlamento catalán, sobre las fechas del referéndum de independencia. De verdad, voy a tener yo la risa también de Sánchez a este paso, en fin, a lo mejor también tengo, como ha dicho Feijóo, algún tic patológico. Luego acabaremos con dos temas. Uno, con las protestas que sigue habiendo delante Ferraz. Nosotros insistimos, lo hemos puesto el último, pero no porque no le demos importancia, hay que seguir, mantener esa tensión, esa presión. Se liberó finalmente al periodista Vito Quiles, que nosotros decimos lo mismo que dijimos ayer, es decir, si uno es periodista, ¿dónde están las asociaciones de prensa? Es algo auténticamente vergonzoso lo del cuarto poder en este país. Y es algo que, como hemos insistido, es lo único, es otro de los elementos que parece que puede seguir el recorrido de Cataluña, de no castigar o enviar delante del juez a toda esa prensa prostituida que ha hecho tanto más daño que la clase política. Luego finalmente saltaremos un solo tema fuera de España, obviamente al tema de Milei, a esos primeros movimientos que está haciendo. Ya dice que va a reducir de 19 a 8 los ministerios y que va a hacer lo que ha prometido que iba a hacer. Y aquí nosotros insistimos, pues va a ser un experimento para valorar, vamos a decirlo así de claro. Y si funciona, ojo los cambios que pueda haber en muchos países del mundo. Porque hay una cosa que no deben olvidar. ¿Recuerdan cuando llegó Meloni a Italia?
pues muchos decían, ah, esto es el desastre, no sé qué. Pues parece que las encuestas no solo renovaría con amplitud la victoria, sino que seguramente ha conseguido colocar a Italia en una posición que muchos no creían. Y esos experimentos, que son difíciles de valorar, al final, en un mundo global, se transmiten rápidamente a otros países. De la misma manera, obviamente, que pasó al revés, cuando aquella extrema izquierda empezó a colonizar ciertos países de América, que parecía que se expandía con rapidez, pero ante su fracaso, pues vamos a ver si el reto cambia un poco de lugar. Y empezamos hablando de esa petición que ha hecho hoy el superministro, el niño rata, el señor Bolaños, donde dice que hay que tener un poco de tregua. Y hay que intentar entender estas frases porque lo que transmiten obviamente es que sus tropas, vamos a llamarle así si utilizamos un símil militar, pues no están en las mejores condiciones ahora mismo para afrontar lo que viene. Porque ustedes se imaginan que si tú estás ganando, como nos está vendiendo la prensa, el gran triunfo del socialismo, ese gran pacto, etcétera, etcétera, la prensa prostituida, obviamente, hombre, pues no pides una tregua, no. Sigues trabajando, si es lo que consideras que has de hacer, para fortalecer el país. Pero está claro que empiezan a ser conscientes, que ya es triste que sea ahora, de que tener a la gente de Estado en contra, y insistimos, gente de Estado que nadie piense que hay un señor con un gorrito o con una toga, no, es gente como ustedes, nosotros, como todo el mundo, que simplemente se preocupa, amén de cualquier tipo de ideología, de que el Estado tenga su funcionamiento de una forma excelente, que haya división de poderes, por decir algo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues toda esa gente de Estado, jueces, asociaciones, etcétera, presionando a diario, la gente en la calle, protestando. Europa, que mañana va a haber la ley de amnistía, que por cierto ha sido solicitada expresamente por un exministro socialista, ahora eurodiputado, López Aguilar, el canario, y que hoy curiosamente ha sido admitida a trámite en el Congreso. Nosotros dijimos hace unos días que todo lo que había hecho Sánchez hasta ahora, pues oiga, nos puede gustar más o menos, pero técnicamente no era delito, siguiendo el modelo catalán. Recuerden que en el modelo catalán se imputó a la mesa del Parlamento para admitir temas que eran profundamente ilegales, y aquí va a pasar lo mismo con la mesa del Congreso. Con lo cual, hoy sí que se ha dado ese salto cualitativo y mañana, en la Unión Europea, vamos a ver ese debate que hasta la fecha solo se había producido, curiosamente, con países como Hungría o Polonia, donde se ponía en duda si eran países democráticos. Porque lo que se está poniendo en duda en las comparecencias de mañana, en el debate que va a haber en la Unión Europea, es si España está forzando tanto la democracia que puede llegar a perderla. Y es un debate que no solo obviamente atañe al presidente, sino atañe a todos nosotros como ciudadanos. Obviamente dentro de la Unión Europea hay aquellos países, principalmente Alemania, que apoyan cualquier decisión de Sánchez, Von der Torpen también la apoya hasta el último momento, y hay otros países que empiezan a ver con preocupación todo lo que sucede. Además hay un hecho fundamental, que aquí tenemos que felicitarnos, y miren que si nos toca ponernos crucecitas nos las ponemos, que es todo ese movimiento de gente, muchos de este programa, otros externos, la propia Rosa Díaz, etcétera, etcétera, que han estado informando a la Unión Europea de todo lo que está sucediendo, porque al final, visto desde fuera, si cierta prensa es prostituida, pues te llega lo que te llega. Pero volvemos a insistir en el tema de la comunicación. Si tú estás, imaginémonos, aquí y mañana, día tras día, hay protestas, por ejemplo, delante de la sede del partido que está gobernando en París, sean 50 o sean 2.000 personas o 50.000, te llega al final la insistencia, la constancia y te preguntas, ¿qué debe estar pasando?
Cuando te llega que todas las asociaciones de jueces en Francia, en Portugal, en el Reino Unido, aunque no son en Unión Europea, en Alemania, en cualquier otro país de la Unión Europea, critican al gobierno y dicen que se puede perder la democracia, pues dices, oiga, algo debe pasar. No todos esos van a ser fachas. Recordemos a Ayuso, ¿qué pacha? Fachas. Si te llega que todas las asociaciones de fiscales, las empresas, la mayoría de asociaciones de todo ámbito, abogados del Estado, economistas, encima del Estado, de Polonia o de Hungría, dicen que se está rompiendo la democracia, pues dices, oiga, algo está pasando en Hungría y Polonia. Si además tienes al ministro que se está luciendo, al niño rata, llamando para intentar poner orden al ministro europeo, a Reinders, de Justicia, pues dices, uy, este tono parece no es el adecuado. Pues todo eso se junta mañana en Europa y vamos a ver por dónde sale todo el tema. Está claro que la tregua que pide hoy el PSOE de la boca de Bolaño es una tregua de perdedores. Es la tregua de ojo donde nos estamos metiendo, porque con el salto, por ejemplo, aquí hay que reconocer que hay una persona que es bastante inconsciente en este momento, que es obviamente Francine Armengol. Más que nada porque no da nivel cultural ni intelectual para estar donde está, pero que debería empezar a mirar a la antigua presidenta del Parlamento catalán, ¿dónde acabó? No sabemos si Armengol también tiene nietos o no, pero debería empezar a mirarlo, porque hay que aprender muy deprisa a veces en la vida, señora Armengol, y lo que está claro, que no se puede hacer lo que se está haciendo. Por cierto, el Congreso prácticamente cerrado, no habrá plenos si no hay ningún cambio hasta el 12 de diciembre. Alucinante. Y eso, por cierto, también llega a Europa. Porque los países dicen, hombre, cuando hay una situación así, el Congreso, el Parlamento, pues en sus debates habrá debates, pero es que está cerrado, que es otro detalle importante. Hoy, como decíamos, ha sido admitida a trámite la mesa, otros que deberían mirar a Cataluña, y se va a proceder en vía de urgencia para el primer día que haya sesión, que será el 12 de diciembre. Fíjense qué cosas pasan. Recordemos, aquellos que hemos estado en el Congreso, sí que hay meses inhábiles. Enero, ahora hablo de memoria, creo que agosto también era un mes inhábil y creo que julio también, pero obviamente septiembre, octubre y noviembre no son meses inhábiles. Porque fíjense, si enero es inhábil, si hay pleno el 12, ¿qué va a haber? Pleno la semana del 19 y ya luego nos vamos de fiesta. ¿Van a trabajar 4 días sin contar la sesión de investidura? Hombre, un poco de seriedad, porque eso no transmite precisamente democracia. Y transmite esa sensación del partido del gobierno que están a verlas venir. Pedir treguas, intentar no sabe muy bien cómo solucionar el entuerto, porque ellos creían firmemente que tras la investidura pues iba todo a bajar. Fíjense, por ejemplo, el tema de las protestas, pero en general pensaban que todo el mundo iba a bajar la cabeza y decir, bueno, a ver cómo lo hacen. Y no está pasando nada de eso. La tensión sigue aumentando y la presión sigue siendo cada vez mayor. La presión aumenta y obviamente aumenta de todos aquellos colectivos que se sienten ninguneados. Y obviamente los jueces tienen ahora mismo todos los numeritos de sentirse ninguneados. Fíjense además que se suma lo de Europa no solo con el tema del pleno de mañana, sino con esa advertencia de hoy, donde dice que la difícil situación fiscal de España, la difícil situación fiscal de España y de su deuda muy elevada. Se lo explicamos más fácil. España ha ido pagando, por ejemplo, la seguridad social, por decir algo muy claro, las pensiones, esos más de 10.000, 11.000 millones al mes, no con los recursos que ha ido generando, a pesar de lo que diga la Montero o la Nadia Calviño, no, lo ha ido pagando con deuda nueva. Ustedes viven en una casa y cada mes se van a comprar un coche mejor, empezaron con un Citroën,
Ahora voy a hacer un ranking que a lo mejor no es correcto, ¿eh? Luego se fueron a un BMW, luego se fueron a un Mercedes y ahora se quieren comprar un Porsche Cayenne. Y cada mes se compran el coche ingresando menos dinero o estando incluso en el paro. Pero como el banco les da dinero, pues ustedes aprovechan. Pues esa es la advertencia que ha hecho Europa a España. No se puede funcionar con una deuda tan elevada y obviamente la no advertencia es que no se puede sacrificar a la clase empresarial y a los autónomos como se está haciendo a día de hoy. Porque ellos son los únicos que pueden reducir la deuda. Crear más estructuras de Estado con más funcionarios, etcétera, lo único que hace es aumentar la deuda porque nadie genera riqueza en este país. Y por cierto, como ha salido hoy, algunos que la estaban trayendo de países sudamericanos están empezando a moverla fuera de España ante la situación que prevén. Nada positivo para el gobierno, que además, como decíamos, se le junta pues todo el frente judicial. El Supremo ha anulado hoy el ascenso de Delgado, la que fue en su momento ministra, la pareja de Garzón, la presión aumenta, se dice que va a recurrir al Constitucional, ya saben, 7-4. Pero la realidad es que los jueces pues están cada vez más claramente definiendo la presión. Luego tenemos los fiscales, que también 18 fiscales del Supremo critican al fiscal general, recordemos, nombrado por el gobierno, pero dice que no les protege del lawfare. Saben que también se ha constituido hoy 2 comisiones en el Congreso, una para investigar los atentados de Barcelona del 2017, que miren, que lo quieren hacer para exculpar obviamente a toda la clase política catalana y meterse con los jueces, y en este caso obviamente con el CNI, pues algunos pensamos pues que se expliquen todas las historias. Podría ser súper divertido. Que se explique, lo hemos dicho muchas veces, ¿por qué estalló accidentalmente la casa de Alcaná la noche anterior? Que se explique por qué cuando el terrorista de las Ramblas bajaba hacia la casa de Alcaná el mismo día del atentado fue llamado inconscientemente desde la central de los Mossos y tras informarle de que se había encontrado una moto a su nombre en un edificio explotado, le hicieron, perdón, pensó rápidamente, suponemos puso las noticias, de que sus amigos habían muerto y decidió que no podía quedarse así, dio vuelta en medio de la autopista y enfiló a las Ramblas. Todo por una llamada estúpida de auténticos, perdón, pero decimos con todas las palabras, de auténticos inconscientes, de auténticos impresentables que no pueden estar nunca al mando de la seguridad, no del Estado, sino ni de una escalera. No valen ni pavotones. Todos esos Mossos, no los Mossos de calle, obviamente, que llevaron el tema de los atentados. Con lo cual, a algunos nos parece genial que salga esa comisión y que llamen a gente que sepa lo que pasó y que expliquen las intimidades y las cosas que muchos todavía no saben. Y como ha recordado alguna persona hoy por redes, pues también que expliquen por qué ninguno de los terroristas sobrevivió a los atentados. ¿Qué pasa? Que tendrían que explicar demasiadas cosas. En fin, son de esas cosas que siempre habrá tiempo para hablar. Nosotros un día nos prometimos hacer un pequeño documental del tema, pero ni tenemos tiempo, ni, bueno, en fin, tampoco creemos que valga la pena. Y como decíamos, los jueces obviamente aumentan más la presión, y en este caso el juez del Tsunami, García Castellón, que pide investigar por terrorismo a Puigdemont, también a la Llorona Rubira. Y este es un dato importante, porque si se investiga por terrorismo, recordemos, hubo muerto aquel turista francés, y además hay 3 policías, hoy uno se ha añadido al tema. Si se investiga como terrorismo, no puede existir ningún tipo de amnistía. Mientras, por los pasillos, Puigdemont ya empieza a estar nervioso, y la verdad, les confesamos, sabíamos que no era muy listo, siempre hemos dicho que es un tarado, pero tampoco pensamos que fuera tan tonto.
En fin, cada uno es lo que es en su vida. Tampoco vamos a decir nada nuevo. Y hablando de terrorismo, pues parece descartarse la vía iraniana en el atentado a Aleix Vidal Quadras y parece cada vez más claro que fue una contratación de un sicario por parte de alguien que quería complicar la situación política en España. Otros lo explican de otra manera, nosotros lo explicamos tal como sabemos, vamos a decirlo así. La pregunta, porque aquí en este programa saben que nos encanta hacer preguntas, la pregunta es, ¿alguien se va a creer de verdad que un fulano de Granada, de donde sea, él solito quiere perturbar la situación de España matando a un ex líder, al ex fundador de Vox, en un día como aquel? ¿Alguien de verdad se cree que eso lo decide? No sé, me invento, ¿eh? Hasta si quieren un empresario que tenga dinero, o un camarero, o alguien que va por la calle. Parece que ese tipo de decisiones, no sé, no las toman ustedes o nosotros. Creemos. Bueno, al menos nosotros no. No sé si alguno de ustedes las toma. No vas diciendo, voy a intentar confundir y más, obviamente, siendo de fuera. Voy a intentar interferir en, yo qué sé, las elecciones en Francia, en la investidura, matando al líder, al fundador de uno de los partidos para que haya follón y la gente salga a la calle, porque esa era la idea, esa era la contrainformación, vamos a decirlo así. Al final, el señor Vidal Quadras giró la cara y no lo mataron. Suerte doble, suerte para él, obviamente, y suerte para este país. También lo decimos así de claro. Porque la teoría, el circuito estaba montado para haberlo matado. Vamos a ver dónde nos lleva esto, aunque muchos sugieren que nos llevará a un camino y a un pozo sin fondo. Cosas curiosas que pasan. Aún se acordarán muchos de quién mató a Kennedy. Pues ojo, pues esto va camino de ser algo parecido o similar. Se sabrá, se imaginará, pero jamás se sabrá con certeza. Y cuando las cosas no se saben con certeza, ya saben que siempre hay aquel dicho, ni confirmamos ni desmentimos. Cada uno que interprete lo que quiera interpretar. Y a todo esto, ¿cómo tenemos a la oposición? Ayer le echamos una pequeña bronca a Alberto Núñez, recordarán que o espabilaba o se le iba al partido y se le iba todo por el pánico que tiene a que se lo coma Ayuso. Y hoy parece que Feijóo ha empezado a tomar un poco el asunto en serio, se ha empezado a dar cuenta, pero precipitado y poquita cosa. Parece no, ha insinuado que Gamarra va fuera, Cuca, Cuqui, parece que la va a dar la patada hacia arriba a Europa. Es unas cosas que jamás entenderemos. Si tan inteligente es Cuca Navarra, si tan brillante gestora considera Feijóo que ha sido, pues que deje la política y que se busque trabajo en la empresa privada, ¿no? ¿O es que hay que regalarle un carguito porque no da para más? Es de las cosas que no se entienden en política. La realidad es que un tema que parece lógico por la incompetencia, obviamente, de la señora Gamarra, pero Gamarra no estaba sola, vamos a decirlo así de claro. Están los Elías, Bendodo, los Tellado, todo el clan gallego, etcétera, etcétera, que podían ir muy bien para gestionar una comunidad. Lo hemos dicho en más de una ocasión. Y Bendodo a lo mejor iba muy bien para gestionar Andalucía con su presidente. Pero España les ha ido muy grande. No sabemos si a Feijóo también le está yendo muy grande, vamos a decirlo así claro. Pero si no toma el asunto con firmeza, se va a quedar pequeñito, pequeñito, pequeñito. Porque nadie va a entender que un equipo que ha fracasado sea solamente diezmado con una ejecución en pública, la de Cuca Navarra, y el resto permanezcan como si ellos lo hubieran hecho bien. O Feijóo toma el asunto con seriedad, o Feijóo puede empezar también a preparar las maletas. Y fíjense que aquí consideramos que Feijóo podría tener una pequeña oportunidad, porque ha demostrado en las sesiones de investidura que tiene tablas cuando no está a la vera de su equipo, cuando decide él solo. Que demuestre que tiene valor,
para seguir esa limpieza necesaria en el Partido Popular. Algunos consideran que el problema de limpiar a gente como Elías Bendodo es que desde Andalucía le van a hacer la vida imposible. Pues oiga, pues que lo echen del partido. Miren que es fácil. Pero hay tanto miedo a que te muevan la silla que se hace complejo. Luego ha apostado por nuevas movilizaciones, algo que también dijimos ayer, que había que mantener esa tensión y esa presión. Gracias, señor Alberto Núñez, por hacernos caso. Y luego empezó a jugar de una manera muy sucinta, vamos a decirlo así, con la contrainformación. Esto nos ha encantado. Ha metido el concepto del tic patológico de Sánchez. Y es un detalle que no debe pasar desapercibido, porque Feijóo no habla así, vamos a decirlo así de claro, no es su estilo. Y hablar del tic patológico de Sánchez, que entre nosotros parece bastante cierto, por no decir que es un psicópata narcisista, pero eso quedaría excesivamente en su boca, lo que hace es dirigir el camino hacia un escenario donde es favorable a Feijóo. Porque nadie quiere estar con alguien con un tic patológico al frente de un país. Y esas tácticas, curiosamente, fíjense, son las que había usado de contrainformación el Partido Socialista. Y les ponemos un ejemplo claro. Lo de Marcial Dorado, que Feijóo era un narcotraficante. Y se lo había tragado el PP día a día sin dar respuesta al mismo nivel. Pues miren, ya tenemos, según la contrainformación del PSOE, que Feijóo es un narcotraficante, según la contrainformación del PP, que Sánchez es un tarado, perdón, un tic psicópata. Patológico, ha dicho, perdón, lo ha hecho psicópata. Pero bueno, para que vean de que parece que Feijóo empieza a reaccionar, que lo único que estaban haciendo hasta ahora era decir, que las informaciones que hacía el gobierno no eran verdad, no, era mentira, lo de Marcial Dorado es mentira, que lo sabemos todos, que no es un narcotraficante, Feijóo, pero había quedado en mucha población. Y solo respondían, no, eso es mentira, y vamos a ver si le sacan en algún medio y explica de que le han ofrecido mucho dinero por hablar y por mentir. Pero es que eso no va a ningún lado, Feijóo. Si tú estás, en una guerra, pues demuestra tener ardores guerreros, no hervores de debilidad. Y te aparece otro frente, obviamente, como cabía esperar, una vez pasada la investidura, que es Alejandro Fernández, que se luce en una entrevista mañana, si no nos equivocamos, en El Mundo, dice una frase que es la que titulan, que es cierta. El PP no puede pretender ser en Cataluña como el Partido Socialista. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Es más, la historia del PP de Feijóo ha sido intentar jugar a ser el Partido Socialista hasta ahora. Y Alejandro Fernández precisamente se ha opuesto a esa línea porque él considera que los votos deben de venir de lo que era Antiguos Ciudadanos, que recordemos vuelve a presentarse en Europa, como dijimos ayer. Porque ahí está el nicho fundamental que, recordemos, ganó las elecciones en Cataluña y que ante un independentismo en caída libre y un socialismo en Cataluña en caída libre, por mucho que digan las encuestas, es así. El PP tiene una oportunidad única. Y si hace el error de Feijóo, pues reunimos con los del Círculo, con los de Diagonal para arriba, en pocas palabras, pues nada de nada. Hay que ir a la calle. Y solamente Alejandro Fernández debería aprender, y miren lo que vamos a decir, de lo que va a hacer Feijóo, que es cargarse a todo su equipo y poner gente nueva. Eso es lo que se supone que debería hacer Feijóo, ya veremos si tiene los adentros para hacerlo, y Alejandro Fernández debería hacer lo mismo. Porque la estructura anquilosada del Partido Popular en Cataluña es una rémora continuada a cualquier tipo de crecimiento. Y ha de rejuvenecerse. Algunos pensamos que la apuesta, por ejemplo, por el señor Blanco fue acertada, vamos a decirlo así de claro, que venía de Ciudadanos, pero ha de empezar a pensar en cómo nutrirse, porque para ganar en España hay que ganar o hacer buenos números en Cataluña.
Y decíamos que hoy es también un día de lágrimas, lágrima para Montero y lágrima para Belarra. Madre mía, que se han quedado sin ministerio, pobrecitas. Y dicen que Sánchez nos ha echado. ¡Ay, qué pena nos da! Montero alabándose a sí misma, mirándose al espejo, diciendo lo buena y guapa que es. No sé, creamos que esa cadena de supermercados, su único trabajo anterior ya cerrado, ella aspira, y eso lo vamos a decir seriamente, a que la coloquen como aquellas dos iluminadas en la ONU, en Nueva York, en algún sitio de esos, y Sánchez es capaz de hacerlo. Ojo al tema. Pero había que impedir que este tipo de gentuza, que ha entrado en la política para llenarse las alforjas, pues permanezca un minuto más. Oiga, si a uno le despiden, y más que la debían haber despedido hace tiempo por incompetente, pues que se busque, como ustedes o nosotros, un nuevo trabajo. ¿O es que no saben hacer otra cosa que vivir del dinero público? Porque parece que es eso. Y además confirman que tampoco es que fueran las más listas de la clase. En fin, bueno, habiéndose liado con Pablo, tampoco parece que fuera muy lista Montero. Pero bueno, la cuestión, la realidad, es que Sánchez las ha engañado. Porque, ¿para qué lloras ahora si hace una semana tenías tú las riendas? ¿Haber votado que no? ¿O es que confiaban que Sánchez en un último momento les iba a dar algo? ¿O es que les había insinuado que si me votáis que sí, a lo mejor os doy algo, y tan tontas se lo creyeron? Porque ellas lo tenían de la mano. Que también hay una cosa cierta, que en el caso hipotético que hubieran votado que no, recordemos 179 a 171 hubiera quedado 176 a 174, hubiéramos ido a elecciones, sinceramente, hubieran desaparecido totalmente también de la escena política. Con lo cual, son dos perdedoras y no tenían cartas ni para una cosa ni para la otra, solo para llorar, como lo que han hecho hoy. Y por cierto, estos días debería haber habido la primera reunión de verificación de esas que ha pactado Sánchez entre España y Cataluña, que en principio se van a hacer en Suiza, pero según parece uno de los verificadores, de cuyo nombre nadie sabe, pues no ha podido asistir y se ha vuelto a aplazar. Recuerden, Puigdemont dijo, el catalán en Europa. 2 minutos el otro día la reunión y ventilado. El verificador, 3 aplazamientos y no va a hacerse de momento, será mañana se supone, o vaya usted a saber que la reunión. El referéndum, ni puñetero caso. La amnistía, discutiéndose en Europa. Lo de terrorismo, tal. Es que Puigdemont, entendemos al independentismo radical, es que le han tomado el pelo, pero profundamente. Y aún lo peor, que pasea por el Parlamento de Bruselas pensando que es alguien. Ha llegado su fin. Mañana, pasado mañana, el día que sea, y veremos si puede o no puede volver a Cataluña. Y decíamos, era importante mantener las protestas en Ferraz. Saben que no es la política de este canal, estas cosas, pero creemos que es un momento excepcional y había que decirlo. Hoy ha habido más gente que ayer y hay que intentar mantener esa tensión diaria porque no deja de ser presión. Importante, manteniendo las formas. Todo aquello radical, en principio, el gobierno ya no le interesa enviarlos, con lo cual parece que va a haber tranquilidad. Algún policía que se ha extralimitado, como hemos visto en algún vídeo, que en fin, también se lo deberían hacer mirar. Y la realidad es que se ha confirmado también la detención ayer del periodista Vito Quiles, que como decíamos, pues sorprende que ni la asociación de prensa ni nadie de los medios ha dicho nada. Y volvemos a insistir en lo del mensaje exterior. Si te dicen mañana, y te da igual quién sea, que el periodista ruso ha sido detenido por Putin, pues se monta un escándalo. Y da igual que sea un antirradical de Putin o lo que sea, es un periodista que está para informar. Y está claro que por los vídeos no estaba haciendo nada más que hablando con un megáfono, es cierto, pero eso no es un delito hasta donde sabemos. Con lo cual, la vergüenza de la clase periodística hay que volver a decirla en voz alta.
Como en voz alta parece que vuelve a hablar Milei, ha vuelto a decir, está ya preparando su investidura, en los próximos días tomará la presidencia, ya está empezando a insinuar medidas, ha vuelto a decir aquello de la sierra. En fin, nosotros seguimos pensando y lo decimos con toda la ironía que miren, puestos a ir al país al puto desastre que es donde iba Argentina, oiga, pues seguramente vamos a probar esto. ¿Que sale mal? Pues miren, fíjense el detalle, decíamos al principio, Italia. Iba mal, salió Meloni y parecía que se iba a hundir Italia. Pues parece que los italianos están contentos, el país está respirando y ofreciendo mejores números, por cierto, ya que España, y esa realidad es la que es. Al final, puede haber luego errores, puede haber matices, puede haber todo lo que quieran, pero si se ha probado en ciertos países de Sudamérica políticas totalmente desastrosas de extrema izquierda, ¿por qué no se pueden probar políticas totalmente extraliberales? Fíjese que aquí no hablamos de derecha e izquierda, hablamos de liberalismo u otras cosas, que es lo que queremos representar Milei. Con ese momento un poco histriónico, no vamos a negarlo tampoco. Yo creo que no sería capaz de irme a cenar con este señor. Pero bueno, eso es otra historia, tampoco iría a cenar con Sánchez, ¿qué quieren que les diga? Ni con Feijóo, que debe ser, este más que ser bastante aburrido. Pero la realidad es, si la gente ha votado, pues lo que no se entiende es los ataques desde España, como si estuviéramos colonizando todavía algún continente y algún país. Dejen que hagan las cosas. Oiga, que al final es lo que han votado los argentinos y sabrán mejores ellos que nosotros cómo hacer o dejar de hacer las cosas. Día intenso, mañana tema europeo, con lo cual mañana va a ser intenso, nos van a tener aquí de nuevo, nos emplazamos a mañana, recuerden aportaciones, están desastrosas últimamente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros vamos a seguir, porque esto es lo que toca en este momento, mantener la presión, la tensión, la tensión no, la tensión del cuerpo hay que mantenerla siempre bien, a medio, que si no alta o baja es un problema. Y emplazarnos a mañana, como siempre decimos, seguimos.